¿Qué me quieres decir? Que puedes iniciar cuando quieras. Bueno, buenos días para mis compañeros, buenos días para mis queridos muchachos, mis queridos alumnos. Muchachos, ustedes no se alcanzan a imaginar la forma como los he extrañado, muchachos, la forma como me hace falta, como me hace falta estar con ustedes. Uno llega, muchachos, a una determinada edad. Ojo que no les estoy diciendo que yo estoy viejo. Uno llega, muchachos, a una determinada edad que la relación con los jóvenes, el contacto con los jóvenes, lo rejuvenece a uno. Y ajá, esa parte a mí me está haciendo tremenda falta eh, de estar en contacto con ustedes, muchachos. Dios quiera que esto pase ligero y que eh, Dios quiera que esto pase ligero y que nos volvamos a encontrar sanitos y salvos con el cuidado de cada uno. Yo les dije a ustedes que a ustedes no los cuida un decreto de la alcaldía, ni de la gobernación, ni de ninguna parte. El cuidado es personal. Bueno, vamos a hacer mención, vamos a hacer una mención de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora que hemos venido trabajando con los componentes. Acuérdense, nosotros trabajamos un componente número uno, donde abordamos todos los problemas medioambientales que vive Colombia y que vive el mundo, pero particularmente los problemas que vivimos nosotros. Acuérdense, hablamos de minería ilegal, hablamos de lo que hay establecido en la Constitución, pero que finalmente pues se convierte en letra muerta. Qué pesar. Vimos un tema número dos, álgido, muchachos, álgido, el tema número dos que vimos, que fue el problema de la violencia en Colombia de mediados del siglo XX. Hablamos de convivir, hablamos de paramilitares, hablamos de guerrillas, hablamos de delincuencia común, hablamos de bandas delincuenciales. Qué pesar, muchachos, y yo sé que ustedes se han dado cuenta todo lo que ha venido pasando en estos últimos días. Es desgarrador, muchachos, lo que está pasando en este país, con un sistema político que se ha dedicado a otras cosas, menos a prestarle atención a la gente que realmente la, la necesita. Antier, muchachos, allá en Nariño, en la costa nariñense, municipio Samaniego, 9 jóvenes asesinados, asesinados porque sí, porque hay grupos violentos y no sé qué. Y lo más grave que eran jóvenes como ustedes, muchachos, eran jóvenes como ustedes, eran estudiantes universitarios, otros eran estudiantes de bachillerato, qué dolor. La semana anterior, muchachos, en Cali, por Dios, peladitos de 12, de 14 años, 5 muchachitos asesinados. Y nosotros estábamos hablando de una violencia que había arrancado, pues oficialmente, si así puede decirse, a mediados del siglo XX. Pues nosotros vemos que violencia aquí en Colombia ha habido desde el siglo XV que llegaron estos señores a nuestra tierra y que nos dejaron ese legado. Y el tema 3, el último, el que entregaron el 6, hace poquito, fue el problema de los conflictos bélicos que se viven a nivel mundial, las 2 guerras mundiales, todo ese tipo de cosas lo hemos trabajado nosotros acá. El tema que vamos a trabajar ahora, muchachos,
es un tema dolorosísimo. Dolorosísimo porque es el tema de la discriminación y de la exclusión social que con los compañeritos de 11, antes de salir, habíamos empezado a abordarlo. Es dolorosísimo, muchachos, porque a pesar de que en 1994 se acabó la segregación racial en el África, se acabó el apartheid, y que ahí que se acabaron los problemas de racial y de exclusión, pero mentira, muchachos, eso no se ha acabado, eso sigue presente en la historia de la humanidad y sigue presente en todos los pueblos del mundo. Miren solamente nuestro caso, muchachos. Miren el caso de nosotros. Es que no tenemos que salirnos del país para mirar esta situación tan triste que estamos viviendo. Aquí en Colombia se discrimina al negro, al indígena, al homosexual, a la prostituta, al pobre. El que tiene poder, el que es administrador de una empresa, el que es gerente, no sé qué, discrimina al trabajador, etcétera, etcétera, muchachos. Entonces nosotros vamos a profundizar sobre ese tema. Vamos a profundizar sobre ese tema. Muchachos, supuestamente somos 50 millones de habitantes, supuestamente. 30 millones de habitantes. Ahí están incluidos ustedes y estoy incluido yo, estamos incluidos de la clase media y los que están más abajo. Escasamente vivimos. 10 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza y eso que el gobierno, el DANE aquí en Colombia considera aquí que no ser pobre cuando te ganas 250.000 pesos, qué belleza. Entonces, muchachos, un país que vive en las condiciones en que nosotros estamos, ahí está insertada la discriminación y la exclusión social. Cuando tenemos 265 sinvergüenzas haciendo chanchullos y robándose la plata allá en el Congreso, que se ganan 34 millones de pesos, y ya hay 5 o 6 millones de personas que se ganan 828.000 pesos, por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más discriminación y qué más exclusión social podemos mencionar nosotros? Entonces, muchachos, nosotros el tema que vamos a desarrollar, la guía que ustedes van a trabajar es básicamente esa. Muchachos, a mí me produce una impotencia y me produce una rabia terrible ver a estos ministros y a este presidente todos los días diciendo que es que la causa de la miseria que estamos viviendo es la pandemia, que eso fue lo que hizo que este país llegara a la situación de desempleo en que estamos. Falso, muchachos. Ustedes saben que antes de la pandemia, y esto lo he hablado yo con ustedes siempre, aquí en Colombia ya había 6, 7 millones de desempleados, sin contar el montón de gente que vive del día a día y los empleos informales. Entonces, mis queridos chicos, mis queridos muchachos, ese es el doloroso y espinoso tema que vamos a abordar en esta guía que vamos a trabajar. Yo no me canso de decirles a ustedes, muchachos, que el arma principal para luchar contra este tipo de cosas es la educación, muchachos. Es la educación. Está en manos de ustedes. Prepárense, hijos míos, prepárense. Y prepárense a conciencia. Háganlo con responsabilidad. Y esperemos, muchachos, que con el aporte de ustedes como nueva generación que son, pues las situaciones en nuestro medio empiecen a cambiar. Nosotros, cada que trabajamos una guía, miramos los contenidos, vamos a mirar los contenidos. Ustedes están viendo allá la carita de una profe que se llama Joana Gutiérrez, muy linda. Ahorita la profesora María Elsie les va a comentar quién es y qué va a hacer ella con ustedes. Entonces, muchachos, vamos a mirar la guía de lo que vamos a trabajar en
en, en esta oportunidad. Yo no voy a hablarles de la parte estética de la guía ni de la forma como está estructurada, porque esto se lo he repetido 3 veces. Cada que trabajamos una guía, yo les he explicado a ustedes por qué se concibió, cómo se concibió, quiénes la concibieron, cuáles son los contenidos que hay ahí, etc. Entonces, muchachos, miren, qué alegría ver el colegio, muchachos. Esto me produce una tristeza terrible. Estoy que lloro, muchachos, pero bueno, hay que contener las lágrimas. ¿Qué hacemos? Bueno, esta parte de la presentación ustedes la conocen. Ahí les dicen por qué se consiguió, por qué se consiguió, por qué se hizo, a partir de qué, a partir de la pandemia, a partir del coronavirus y todo este tipo de cosas. Y la finalidad que se persigue con la guía. Les recuerdo, no sobra, porque en la guía pasada, esta que entregaron, no sobra porque hubo compañeritos que, siendo yo del componente social, me mandaron componente comunicacional, me mandaron componente medio ambiente. Entonces, muchachos, no se confundan, muchachitos. Bueno, aquí le siguen diciendo cómo la va a trabajar, dónde la vas a trabajar, cómo la vas a... Y eso ustedes ya lo saben. Nos faltan los despistaditos, pero no importa. Ellos yo sé que en esta oportunidad no se van a... Aquí tenemos, muchachos, aquí tenemos lo que vamos a trabajar. Acá donde dice criterio de desempeño, les vuelvo a recordar, muchachos, les vuelvo a recordar. Lo que pasa es que como hay tantos sabios en educación aquí en Colombia, entonces cada que llega un presidente trae 2 o 3 ministros de educación y cada uno hace su reforma y le da un nombre diferente a las cosas, pero siguen siendo las mismas, porque no cambian. Entonces ahí donde dice criterio de desempeño es, acuérdense, aquello que nosotros llamábamos y que el logro y que el objetivo y que el propósito. Entonces dice, comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo, y que entre ellas se presenta la discriminación y la exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Muchachos, una sola humanidad. Somos una sola humanidad, muchachos. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de mirar a lo largo de la guía que vamos a trabajar es tratar de encontrar de pronto las razones. Pues yo diría razones entre comillas, porque no debe haber ninguna. Las razones de por qué razón, siendo una sola humanidad, se presentan entre diferentes grupos esa situación de exclusión y esa situación de rechazo y esa situación de discriminación de unos por otros. Muchachos, yo pensaría que el que discrimina a otro es porque le tiene miedo. El que discrimina a otro es porque le tiene temor. El que discrimina a otro es porque se siente inferior a ese otro. Y entonces la manera de evitar que ese otro llegue a donde estoy yo y me quite la posición que tengo es discriminándolo y aplastándolo. Entonces, de ahí nosotros vamos a partir y vamos a mirar ese tipo de cosas. Ahí donde dice niveles del conocimiento, vuelvo y les digo, muchachos, mire, es que a mí me da una risa estos científicos de la educación en Colombia. Entonces ahora lo que uno llamaba subtema o no sé qué, entonces ya ahora en la educación moderna del siglo XXI, muy científica, según teorías, entonces ya eso se llama niveles del conocimiento. Una belleza.
Niveles del conocimiento, entonces dice por qué ocurre la exclusión. Vamos a hablar, muchachos, de una cosa que se dio en Sudáfrica y que después se extendió por el mundo más o menos entre 1948 y 1994, que fue el apartheid, digo yo. Otra gente que sabe mucho dice apartheid, dicen otros que saben mucho. Yo como no sé mucho, yo digo apartheid. Eso significa exclusión. Eso significa discriminación. Entonces nosotros, a lo largo del desarrollo de la guía, vamos a mirar ese asunto. En qué consistió, quiénes lo fundaron, para qué lo fundaron, los ingleses. Bueno, vamos a tratar de mirar situaciones de ese tipo. Diferentes formas de exclusión, vamos a tratar de mirarlo. La lucha contra la exclusión, vamos a tratar de mirarlo. Aquí la lucha contra la exclusión, muchachos, está en la Constitución, eso está escrito ahí. Y vamos a mirar los artículos que tratan sobre este asunto. Pero qué pesar, muchachos, así como lo vimos en la, en la cosa del problema ambiental, ahí está en la Constitución. Bueno, vamos a hablar de ustedes van a fijar su posición frente a la exclusión y todo ese tipo de cosas y vamos a tener la posibilidad de, ojalá, conversar sobre el asunto. Evidencias de aprendizaje. Eso ya nosotros lo hacíamos. O sea, lo que usted hacía para demostrar que había aprendido lo que vio. Esas son las evidencias del aprendizaje en términos generales. Bueno. Como siempre, ustedes saben que los trabajos que ustedes hacen conmigo siempre inician de una pregunta problematizadora. ¿Por qué ocurren las cosas y qué hacer para que las cosas no ocurran? Ahí sigue un documento en el que ustedes van a encontrar un montón de cosas con el que posteriormente van a desarrollar los talleres, van a desarrollar las preguntas que hay que hacer ahí. Yo diría, muchachos, que más importante que desarrollar las preguntas y desarrollar los talleres es que les quede algo, muchachos, es que ustedes aprendan algo y que realmente pongan en práctica cosas en contra de esta situación. Hay una lecturita donde hay un montón de gente. Muchachos, el problema de las migraciones, muchachos. Ahí dice la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Ahí vamos a mirar todo ese rollo de las migraciones, la exclusión, la discriminación a que eso conlleva. Ahí viene la actividad número 1. Ustedes ya la conocen. Me parece importantísimo, muchachos, que de esa actividad número 1, ustedes sean muy conscientes cuando consulten esas biografías que yo les puse ahí. Leclerc, Buffon, Linneo, Arthur, Gobineau, Darwin. ¿Por qué? Porque es en la teoría de estos tipos donde está el cuento de que hay unas razas superiores a otras, y ahí es donde arranca un montón de problemas de exclusión y de discriminación y todo este tipo de cosas que los políticos de ahora los utilizan para su beneficio. Bueno. Ahí están las actividades, etc. Bueno, me voy a saltar aquí, que esto es lo de la profesora Miriam, para que miremos otra cosita que hay más adelantico. La actividad de este periodo está más carnudita. Miren ahí, miren qué belleza. Dice proyecto obligatorio. Cada ciclo, el 4, el 3, etcétera. Cada ciclo tiene que desarrollar unos proyectos que se llaman obligatorios. A mí la palabra obligatorio como que no me gusta mucho, porque obligatorio es como decirte, es que lo tienes que hacer porque a mí me da la gana que lo haga. No lo vamos a tomar desde ese punto de vista. Usted lo va a hacer porque usted necesita conocer cosas y necesita aprender cosas. Y ustedes, muchachos,
sobre todo los compañeritos de 11, el año entrante ya se van a encontrar con la vida de frente en la calle y tienen que manejar cosas. Bueno, por lo que nosotros somos de sociales, entonces a nosotros, muchachos, nos tocaron dos cositas de los proyectos obligatorios. Nos tocó uno que es la Cátedra por la Paz, cuando trabajamos el problema de la violencia en la guía 2, nosotros hablamos sobre los procesos de paz aquí en Colombia y todo ese tipo de cosas. Muchachos, hay que mirar qué es lo que nos dice la Cátedra por la Paz y bueno, lo importante, muchachos, aquí es que la paz la construyes desde tu propio interior, la paz la construyes desde tu propia familia y el hecho de que con tu familia y con los que te rodean estés en paz, pues ya eso es un logro importante. Ya que la situación política, ya que la situación económica del país, etcétera, nos muestre otra cosa, pues, pero ya arrancar en paz con los míos y en paz con los que están alrededor mío, pues ya eso es algo. Empezar por respetar a los demás. Y la otra parte que vamos a trabajar, mire, ahí ustedes lo van a ver, todo este problema de las barras bravas en el fútbol, de este tipo de situaciones, que son formas también de exclusión y de aplastar el otro. Y vamos a mirar dentro de este proyecto obligatorio, vamos a mirar este asuntico, muchachos, este asuntico. Hay otra parte ahí que se llama la cátedra de la afrocolombianidad, muchachos. Este caballero que hay aquí, yo no les voy a decir nada, simplemente les voy a mostrar el nombre. Ustedes, yo sé que ustedes son muy curiosos y que las cosas despiertan expectativas, ustedes van a averiguar sobre la vida de este señor. Muchachos, sobre la afrocolombianidad, ustedes, yo creo que fue antes de salir, no, bueno, en fin, ustedes se dieron cuenta la situación que se presentó en Estados Unidos hace unos meses, a raíz de que unos policías mataron a una persona afrodescendiente. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan el trabajo que así la historia diga que el apartheid o apartheid, como dicen otros, ya se acabó, no existe. Esto, muchachos, esto que vamos a ver en este proyectico, demuestra que lastimosamente, muchachos, a mí me duele tanto este tipo de cosas, demuestra que lastimosamente este tipo de situaciones que se vivieron por allá en 1948 hasta el 94, que se acaba oficialmente ese asunto, o sea, este tipo de situaciones siguen estando presentes. Mire la situación en que viven los afrodescendientes, no solamente en Estados Unidos, en todas las partes del mundo. Y aquí mismo en nuestro medio. Aquí mismo en nuestro medio. A nosotros culturalmente, estos europeos que vinieron en el siglo XV y que a mí me llama una atención terrible cuando yo digo que mucha gente sí que la madre patria. Esta gente nos sembró esta semilla. Y desafortunadamente, muchachos, esa semilla sigue presente entre nosotros. Qué pesar, qué dolor decirlo, muchachos. Nosotros no somos nadie para discriminar al indígena, al negro. No, todos los seres humanos somos iguales. Y sobre eso vamos a trabajar aquí. Muchachos, con eso yo termino la presentación de la guía, de la parte que me corresponde a mí. Ahorita me voy a devolver un poquito para que Miriam trabaje sobre lo que le corresponde a ella. No vaya a quitar Y, la guía, y ¿no? no, mija, no. Y muchachos, mire, por el amor de Dios, muchachos,
El arma contra todo este tipo de cosas es la educación, muchachos. Ustedes la tienen en sus manos. Aprovechenla. Muchachos, aprovechen que todavía, oiga bien, que todavía ustedes están entre las clases sociales que tienen acceso a la educación aquí en Colombia. Diferente a ustedes, hay yo no sé cuántos millones que no lo tienen. No sé cuántos millones hay. Entonces, muchachos, por el amor de Dios, ustedes aprovechen eso, aprovechen esa arma que tienen. La educación es transformadora, la educación es liberadora, la educación es progresista. Entonces, muchachos, a pesar de este panorama tan tétrico que vivimos en este país, porque uno tiene que ser realista y ustedes tienen que ser realistas también. Muchachos, la educación es el arma, no nos queda otro camino. Mis hijos, mi Dios me los bendiga. Y yo espero que esto que yo les estoy diciendo, muchachos, pónganlo en práctica, háganle, muchachos. Grábense una cosa, muchachos, grábense una cosa. Ustedes no vinieron de paseo a esta tierra, ustedes no vinieron de paseo a este mundo. Ustedes vinieron aquí a dejar semilla, muchachos, a dejar huella. Y esa semilla y esa huella se deja formándose, educándose, preparándose, a pesar de las limitaciones y a pesar de todo lo que tenemos, preparándose, se logran cosas que otros desafortunadamente no han podido lograr porque el sistema los ha marginado y por lo menos ustedes, muchachos, todavía tienen la posibilidad de estudiar y de educarse. Dios me los bendiga. Dentro de 8 días nos volvemos a ver. Voy a devolver acá para que Miriam mire ya cómo aplicó esta parte en la ética y en la religión, y después la profesora Joana, con la presentación de la compañera María Elsie, les va a decir unas cositas. Multitud, esta que te... Miriam, vuélveme a decir así. Ahí. Miriam, vuélveme a decir así. Ahí. Bueno, chacho, buenos días. Aunque no me contesten, felicidades, me alegra saludarlos. Como siempre, y yo creo que al principio lo hicimos así, no lo hayan hecho expresamente, pero nos encomendamos a Dios. En este momento vamos a tener un minutico de silencio en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podemos comenzar las cosas, aunque ya lo hicieron, de comenzar, sin poner en manos de Dios nuestra vida, nuestras fortalezas para poner al servicio de los demás, nuestras limitaciones para ponerle cuidado a ver qué se puede hacer y mejorarlas, porque Dios nos quiere bien, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta vida, como decía Soto, y cada uno debe ser consciente, coger su cruz, no arrastrada, sino con amor, con cariño, y mirar a ver qué se puede hacer. Ustedes como jóvenes, dar lo mejor, y el tiempo para estudiar y para hacer muchas cosas desde la juventud es este. El mañana no se sabe, estaremos mejor o en otro sitio, quién sabe, pero hoy es el día que nos corresponde hacerlo mejor. Entonces, si cada día decimos lo mismo, nuestra vida va a ser en general bien, en medio de las limitaciones, de las vicisitudes que la vida nos da. Entonces, hacemos un momentico de silencio y pongamos en manos de Dios este día. Señor, pongo en tus manos nuestras vidas, la vida de estos jóvenes que están comenzando a vivir, ilumínalos, ayúdalos, dale sabiduría para saber las cosas y discernimiento para saber escoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como están callados, no puedo saber si lo hicieron o no. Pero bueno, chicos, después de este tiempo de receso para hacer otras actividades, quiero comentarles antes de comenzar lo de la participación de esta guía, porque ustedes saben que hoy es explicar pues la guía, ya luego en las otras le colocaremos videos y de todo, pero hoy va a ser
explicar la guía porque sé que hay algunos que empiezan a hacer rápido las actividades. Antes de esto les decía que quería hacer un comentario anterior. En la guía anterior, como la última vez no estuve porque estuve en paro, no se explicó un tema sobre la primera y la Segunda Guerra Mundial. No quería pasar así en blanco sin comentarles. Yo sé que para algunos es creíble o no es creíble, pero igual en la historia aparece el secreto de la Virgen de Fátima que aparece en la guía. Yo sé que alguno dirá, eso es mentira, que no sé qué. Hay dos secretos de la Virgen de Fátima que ya se han cumplido y el tercero, y yo sé que los hermanos cristianos también creen, porque está en la Biblia, de la situación de los últimos tiempos, no del fin del mundo, sino de los últimos tiempos. Y yo les he dicho en otras oportunidades que yo creo que sí estamos en un tiempo difícil. Y el primer secreto de la Virgen de Fátima fue en mayo. Escúchenme bien lo que voy a decir, porque alguno dirá que es coincidencia, otro diremos que es profecía, porque la madre de Jesús también Dios le ha dado la potestad también para ser profeta en este tiempo. El primer secreto, la Virgen le dice a los pastorcitos que si el mundo no se convierte, no cambia y no se consagra, sobre todo hace énfasis en Rusia. Dice que si no se consagra al sagrado, sí, no se consagra a Dios, Rusia va a expandir una ideología que le va a hacer daño al mundo. Y le voy a decir algo, en ese momento no había comunismo, no estaba constituido, porque eso fue en mayo, y en octubre fue la primera revolución bolchevique. ¿Cuál fue la revolución bolchevique? La que hicieron los comunistas, los de mentalidad socialista y comunista. O sea que mire que a los 5 meses se cumplió, se da la revolución bolchevique, que es la de los comunistas, 4 meses después, y eso, o sea, en el mismo año en que la Virgen hace la advertencia y dice, y aún así, si no se consagran pues sí, digamos, yo sé que ahorita van a hablar de que de los países que son laicos, pero en ese momento pues la Virgen da esa orientación, vendrá otra guerra peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. Algunos dirán, eso es pura coincidencia. Los que creemos sabemos que no es coincidencia, son profecías. Y entonces, mire que en ese momento, inclusive en la Biblia, cuando habla de Apocalipsis 12, habla del dragón rojo, y usted sabe que el dragón rojo en la Biblia significa, está representado el rojo, el comunismo. Y en ese momento el comunismo está regado por muchas partes. Resulta que el comunismo y socialismo a nivel político tiene unos nombres, y Soto me dirá si no. Digamos, los partidos democráticos, ¿cierto? En Estados Unidos está el republicano y el democrático, ¿cierto? El de Obama, ¿cuál es? Republicano. Demócrata, perdón, sí, disculpe. El Partido Demócrata, ellos son tendencia comunista, socialista, y los republicanos. Entonces, a nivel del mundo están esas dos tendencias, ¿cierto? La capitalista y la demócrata, para que nosotros cuando veamos esos términos sepamos de qué nos están hablando. Entonces, en el secreto de Fátima habla eso, y vuelvo y digo, hay varias cosas que la gente dirá, eso es coincidencia. Pues los que creemos sabemos que no. Por ejemplo, cuando la Virgen se presentó, hubo una danza de sol que dicen que lo vieron más de 30,000 personas, entre personas creyentes y no creyentes. Si alguien quiere mirar en YouTube, miren pues en los lugares que sean para ustedes confiables, que dicen sobre la Virgen de Fátima, sobre los secretos, y de verdad que aunque la persona crea o no, es interesante. Y miren, a ver, de todos modos, está por cumplirse el tercer secreto, y tiene que ver con todo lo que estamos, digamos, esperando, la división de la iglesia, estamos esperando la venida del anticristo. Yo les digo esto porque uno no sabe si tendrá tiempo de volverlo a decir, pero tenemos que ser cuidadosos, los que creemos en Dios, debemos estar orando mucho, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos oriente, porque las cosas no van a ser fácil. Como dice en la Biblia, ¿será que cuando vuelva el Hijo de Dios habrá alguien creyendo?
En ese momento hay un plan general que está influyendo en la mentalidad de las personas y es un plan que ni siquiera tiene que ver con los presidentes, es un plan de personas tan poderosas que ni siquiera son directamente con presidentes. Y ustedes han escuchado las noticias, uno no sabe si creer o no creer, si la pandemia es una estrategia para dañar la economía, para buscar una nueva moneda universal, como dicen ahí. Ya nos están diciendo que el dinero tiene muchas bacterias y que atrae mucha suciedad, que entonces es mejor tener una moneda virtual, entonces nos van vendiendo eso. Los dueños de los ricos del mundo son los dueños de las farmacéuticas del mundo. Entonces uno se pregunta muchas cosas de las que, bueno, aquí lo que se está buscando es lucrarse. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Nos tienen en un sistema realmente triste porque uno no sabe para qué va a pasar. Esto que en ese momento está pasando no es gratuito, tiene una intención y así algunos piensan que no tienen su intención, de todo modo va a influir en la parte económica, social, psicológica y religiosa de la persona, porque en ese momento también toca con la parte religiosa. Era para hacer la aclaración. Les digo, los que son curiosos y los que quieren buscar la verdad, consulten sobre los secretos de la Virgen de Fátima, miren, analicen y miren si creen o no creen y miren a ver qué está pasando o no está pasando. Bueno, quería decir eso porque, bueno, entonces en la guía también hablaba de que en la Segunda Guerra Mundial murieron muchos sacerdotes, fueron, siempre que haya en las guerras siempre han sufrido la iglesia. La iglesia ha sufrido el, el cristianismo, es la religión más perseguida del mundo, la que más asesina, y como los medios de comunicación no les conviene, no dicen, pero dicen, ayer escuché una estadística y estaban diciendo que aquí en el mundo cada minuto matan a un cristiano, un católico, porque no les gusta que digan, pues que se digan las cosas, que se interroguen, que ya los mandamientos ya no se usan, que porque como Dios es misericordioso, entonces, ¿para qué los mandamientos? Error. Si Jesús vino a este mundo fue a mostrarnos la verdad y hay cosas que no nos gustan, pero nos toca aceptarlas porque es así. Bueno, entonces para que estemos alerta, miremos y nos documentemos sobre lo que está pasando ahora y sobre lo que dice el Apocalipsis. En la última guía que hice, en la sexta, mencioné, vamos a hablar del Apocalipsis. Entonces esperemos, este es un adelanto. Bueno, en la guía que vamos a comenzar, la guía número 4, es vamos a hablar sobre la declaración vamos a hablar de la discriminación y exclusión de algunos grupos, ¿cierto? Entonces, ahí estamos en la pantalla leyendo la declaración formulada por la UNESCO sobre racismo y prejuicios raciales. Contiene 3 puntos fundamentales. Dice que todos los hombres que viven en nuestro tiempo pertenecen a una misma especie y que descienden del mismo tronco. La división, eso lo está diciendo la UNESCO. La división de la especie humana en razas es convencional y no implica ninguna jerarquía en ningún orden. En el estado actual de los conocimientos biológicos no podemos atribuir las realizaciones culturales de los pueblos a diferencias de potencial genético. Esta se explica totalmente por su historia cultural. Pues esto para indicar que no podemos decir que es que una raza es mayor que otra porque su genética es mejor o no. Si vamos a hablar, los negros, y disculpen que digo así porque a veces cuando digo moreno, no digan negro porque los negros son más fuertes y son más resistentes a muchas cosas. Entonces, si vamos a hacer la discriminación por la parte genética, no tendría razón porque cada uno tiene, debido al sitio donde vive, pues tiene sus características apropiadas genéticamente para sobrevivir en ese espacio. Entonces, los indígenas, la raza negra, los blancos, nosotros los mestizos, todos tenemos, no somos ni más ni menos, somos diferentes. Es ahí donde radica pues las cosas. Sino que a nivel cultural, la parte cultural sí es la que ha dado la jerarquía, ¿cierto? La que algunas personas, digamos que se han tomado ese atrevimiento de decir quién es menos y quién es más, pero no es ni genéticamente ni por religión que se dice pues en el nivel cristianismo, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios, ricos y pobres, blancos, negros, ricos, de todo. Bueno,
Soto, me hace el favor Entonces esto es para ir mirando. Siga, 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 siga. Mira aquí qué lindo, muchachos, vea. Ay, no, deme el dibujo, que a mí me gusta mucho. A ver el dibujito, vea acá. Esto aquí debe ser uno de la India, es una parejita, los chinos. Ahí está toda la raza amarilla. Ah, aquí está la raza, la negra, y discúlpeme que vuelvo y lo digo que no soy no despectivamente. Mire qué bonito, las razas. Todas nos hacemos diferentes, pero con los mismos derechos. Diferentes, pero con los mismos derechos. Discriminación por origen étnico. Ya sabemos que lo que pasa en el mundo. Ayer me estaba viendo casualmente un programa de Dolce Vele, mostrando cómo en Nigeria hay mucha trata de blancas. Ah, ese es uno de los puntos que vamos a ver más adelante de los trabajos que ustedes van a hacer. Que hay muchas formas de trata de blancas. Y ustedes, es una de las preguntas que ustedes van a contestar en la actividad que puse. La trata de blancas son varias cosas, ¿cierto? Entonces ayer veía ese programa como una señora que se llama proseneta, la persona que se encarga de organizar y de traer muchachas casi siempre menores de edad les dice que les van a dar un trabajo y resulta que la llevan para otro país y allá quedan comprometidas porque le quitan los documentos y según eso el viaje es tan largo y tan costoso que quedan debiendo y entonces duran años y años pagándole a esas personas con servicios sociales, sexuales. Entonces es otra trata de blanca. Entonces mostraban ahí cómo habían hasta niñas que decían, ay, no, es que aquí no hay trabajo en Nigeria. Y nos toca, algunas van engañadas, otras dicen, ay, no tengo más opción. Y lo peor es que las personas, las proxenetas, las personas que encargan de eso, se cercioran de que la persona tenga los datos de la familia. Entonces la persona es cuestionada dónde esté, de que fuera de que debe plata, saben dónde vive la familia, e inclusive una de ellas, en ese programa mostraron, una de ellas le mataron a la mamá. Entonces mire que eso es horroroso, eso es una discriminación terrible, y más en una persona fuera de su país, y la mayoría engañada, no solamente supiendo ella, sino poniendo en peligro su familia. Muy triste todo esto. Bueno, entonces hay discriminación por orden étnico. Me corre, por favor, Soto, que es que aquí no lo puedo hacer. Discriminación cultural, pues ya sabes, ¿cierto? Aquí en nuestro medio, en la parte cultural, eso va ahí también hasta lo deportivo. Nosotros sí hacemos discriminación. Uno a veces hace hasta discriminación de quién es un buen estudiante y quién es un estudiante que no es tan bueno. Uno es buen estudiante en determinado momento, eso lo tenemos para todos los lados. Y al que no es tan bueno le vamos quitando como a la categoría y lo vamos viendo hasta como menos. Ustedes saben que es verdad lo que estoy diciendo. Lo ve como menos porque, ay, no es buen estudiante, no sé qué. O sea que todos nosotros de alguna manera hay muchas formas de tener esa discriminación cultural por el barrio, por el grupo deportivo que tiene, eso todo es cultural. Luego viene la discriminación por preferencia sexual. La discriminación es el querer obligar a una persona que piense igual a uno. Entonces la discriminación son muchas cosas. La discriminación también es obligar a otra persona que piense como uno, ¿no? La libertad está ahí. La discriminación implica es que yo maltrate al otro y obliga al otro a pensar igual a mí. Yo debo respetar al otro, así no piense como yo, pero tampoco me pueden obligar a pensar en cosas en las que uno no está de acuerdo, ¿cierto? En esa parte de la orientación sexual, ahorita yo hago una alerta y yo sé que cada uno dentro de la libertad también puedo hacerlo también en el sentido de manifestar que te van a venir la ONU está preparando una orientación diferente a nivel, a nivel de familia. Te viene cosas graves, para mí graves, muy graves. Vayan averiguando muchachos de verdad y no lo hagan ni por nota ni por nada, sino porque a ustedes les conviene. Ya se han hecho, ya eso no es ningún secreto. Están haciendo ya campañas mmm, referente a lo de la familia. Van a escuchar y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo de que los padres de familia no son los responsables de la educación sexual, sino el Estado. Y entonces el Estado se va a tomar, pues digamos, el derecho, los estados que acojan eso, que me supongo que son todos, porque es una orientación desde la ONU, eh, las cátedras para, digamos, para las nuevas formas que hay ya a nivel sexual, ¿cierto? Porque ya ahora ustedes saben que se ha abierto
el panorama con respecto a todas las relaciones sexuales, que ya se amplía el horizonte, y en esa está incluida también la orientación de la familia con respecto a esa parte sexual que ya no le corresponde, dicen ellos, a la familia, sino al Estado. Vamos a estar alertas, porque esa es otra cosa que tenemos que mirar, porque de ahí de alguna manera también hay una alerta que no es discriminación, sino que hay que tener en cuenta todo. Luego viene, dice aquí la violencia de género, tanto física como psicológica. Habla, por ejemplo, de la prostitución forzada, discriminación laboral por género, el aborto selectivo por sexo. Esto es una de las preguntas de las actividades que vamos a colocar más tarde. El aborto selectivo por sexo, eso también es algo que está ocurriendo, porque ahora el aborto ya se está haciendo en todos los países. Y lo más triste es que están aceptando el aborto hasta los 9 meses. Creo que en Colombia ya lo aprobaron, ¿cierto o no? Yo creo que estaba en proyecto, pero no sé si lo habrán aprobado. No lo han aprobado, pero sí estuvo en discusión el aborto a cualquier tiempo. Algunos dicen que están utilizando los fetos para hacer las vacunas que nos van a colocar más tardecito. Tenemos que estar alerta en muchas cosas porque se vienen, porque nosotros como educadores tenemos que poner en alerta. Ya ustedes mira si creen, busquen, pero algunos están diciendo, y creo que las personas que están haciendo la vacuna no están ni siquiera negándolo. Bueno, discriminación religiosa, ya sabemos, existe en tratar a personas o grupos de manera no favorable, en cuestiones religiosas, pues llevarla inclusive hasta la muerte. Bueno, esa sí, esa es grave. Esa ya les dije que pues que de las religiones que más que matan en el mundo, y no es porque yo crea, sino que en verdad esa es una estadística que hay que en la parte religiosa, sino que como no es noticia, entonces no la dicen, pero es horroroso las personas que están muriendo por su condición religiosa. En la actividad número 5 dice que hay que buscar estos términos, búsquenlo bien, muchachos. Otra vez les digo, no lo hagan por cumplir, sino que ustedes realmente apersónense del concepto para que lo aprendan bien, porque son cosas que se van a escuchan. ¿Qué es un emigrante? ¿Qué es un migrante? ¿Qué significa pansexual? Ese es un término que también es últimamente. Ay, pero no lo corre, pero pansexual. ¿Qué es el relativismo? ¿Qué es el relativismo? ¿Qué es el anticristianismo? ¿Qué es la xenofobia? Entonces, por favor, son términos que apropiense de ellos para que lo entiendan. Y la próxima vez vamos a abrir los micrófonos y vamos a hablar, ¿cierto? Ustedes vamos a tratar de hacer eso que en orden, para que ustedes vayan a participen y nos vayan diciendo todo eso. ¿Qué es el aborto selectivo por género? Por ejemplo, en la Biblia, el primer aborto, los primeros abortos, no eran abortos, eran muertes selectivas. Eran, por ejemplo, las señoras cuando el faraón le dice a todos que como el pueblo de Israel está creciendo mucho en Egipto, les dice que matan a todos los niños menores, los niños que nacen los matan, todos, si son niños los matan, si son niñas la dejan. Y hoy está ocurriendo lo contrario. Hay un país acá que hace eso, hace todo lo contrario, pero no es que mate a los niños hombres después de que nacen, como en el pueblo de Israel, sino que ese es un aborto selectivo. Cuando se dan cuenta que la persona está en embarazo, le hacen el Estado hace el examen, se dan cuenta que es una niña y ahí mismo, sin preguntarle, se toman el derecho, generan el aborto. Yo sé de los 2 países más grandes, de los más superpoblados del mundo hacen eso. Me he visto programas donde muestran a personas donde dicen sobre ese aborto selectivo por género. Otra es enumerar y explique 3 formas de trata de blanca, bueno, ya de trata de personas, ya ustedes miran todas las formas que hay de trata de blanca. Esa es la actividad número 5. Luego viene la actividad número 6. Este texto léanlo bien, muchachos, es un texto muy bonito, muy diciente, muy diciente. Léanlo cuidadosamente. Y van a contestar, porque ya creo que el tiempo... Ay, sí, Dios mío, perdón. Perdón, Joana, que le toca. Pero a bien decía. Mire, aquí está. Estas preguntas tienen que ver es con el texto. Por favor, es un texto bíblico, es un texto del Nuevo Testamento. Muy interesante, no importante.
tenerlo en cuenta para practicarlo. O sea, que las preguntas es sacada de ahí. O sea, que es interpretación. ¿Listo? Bueno, entonces yo les agradezco. Si en la próxima alguno ya ha hecho el trabajo y necesita que se le amplíe algo, con mucho gusto. Les deseo lo mejor, los quiero, los extraño, ustedes saben que sí. Y gracias por escucharme. Soto, me haces el favor y dejas listo de Ya, compartir. Muchísimas gracias. A ver, voy a colocar acá. Buenos días, compañeros y estudiantes. Para los que no me distinguen, yo soy la profesora María Elsin, soy de básica primaria y estoy haciendo el acompañamiento en el componente social a todos los ciclos. En el día de hoy les quiero presentar a nuestra nueva docente de filosofía. Ella va a dirigir hacia ustedes, les va a decir quién es. A partir ya de estos días ha estado con nosotros y es muy bueno pues que ustedes en este momento la puedan conocer, porque en las últimas guías, en especial en la última que vamos a tener durante este año, ella ya hizo su aporte en el trabajo y como estábamos en ausencia de un docente de filosofía, por fortuna ya la tenemos a ella con nosotros. Entonces, Joana Andrea, te voy a colocar ya para que tú puedas dirigirte a los estudiantes y te puedas presentar. Perfecto, dale. Listo, Joana. Bueno, buenos días para todos. Como ya lo anticipó el profesor José y la profesora María Elsie, mi nombre es Joana Andrea Gutiérrez y de ahora en adelante, por lo que resta de este año, los voy a estar acompañando en el área de filosofía. La idea, yo sé que durante todo este año no han tenido profesor de esta materia. La idea es que empecemos casi que un trabajo de cero, ¿cierto? Para los de 11 de pronto repasarán algo que ya vieron de pronto el año pasado, para que de pronto pues estén como un poquito pendientes de eso, ¿cierto? Incluso aporten los conocimientos que ya tienen previos y la idea es que pues trabajemos de la mano, ¿cierto? Digamos, la temática o más bien la guía que viene integrada ya, filosofía como tal, viene más adelantico, pero igual durante este tiempo que no tienen como tal actividad de filosofía, sí les voy a ir dando como elementos que ustedes puedan utilizar para las próximas elaboraciones de las guías. Yo espero que ustedes aprendan mucho de la filosofía, de mí como persona también, de lo que les pueda ofrecer como profesora. Me alegra mucho estar entre ustedes. Yo vengo de una institución donde la mayoría eran jóvenes, entonces la verdad me alegra pues mucho trabajar entre los muchachos, ¿cierto? Lastimosamente pues por todo lo que estamos viviendo, pues no los puedo conocer de un modo más cercano. Esa pues para mí sería la idea. Yo espero acompañarlos a los de décimo especialmente, estarlos acompañando el próximo año para que lo que avancemos este año pues podamos darle continuidad el año entrante. Eh, la idea, yo creo que en ese sentido nos vamos a entender mucho con el profesor José y es esa invitación que él les hace reiterativamente de cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor, de reflexionar, de preguntarnos. Y es que digamos que todos somos filósofos por naturaleza. Todos tenemos la capacidad de cuestionarnos, de preguntarnos, de dudar, ¿cierto? De muchas cosas, de todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy interesante y muy importante que ustedes no dejen de preguntarse.
que ustedes no dejen de estarse cuestionando todo lo que sucede a su alrededor, porque finalmente no podemos comer callados, no podemos tragar entero, ¿cierto? Entonces hay que cuestionar todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación, todo lo que nos ofrecen las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tener un criterio propio, que yo pueda decir, esto es verdadero, esto es falso, yo quiero creer en esto y yo quiero creer en lo otro. ¿Listo? Entonces yo creo que eso es muy importante dentro de la filosofía, y ese es el germen inicial de la filosofía, el cuestionarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que hay a nuestro alrededor que funciona de esta y esta manera? ¿Listo? Entonces yo creo que eso va a ser muy, muy importante. La idea, yo siempre digo que nosotros tenemos una época en la niñez en que preguntamos mucho, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? Mamá, ¿y esto cómo funciona? Mamá, ¿y esto por qué es así? Entonces, de algún modo, los adultos, el medio, nos dicen, no pregunte tanto, preguntar tanto es muy feo. Finalmente, los medios también nos van diciendo, no pregunte, no cuestione, y somos como caballos que vamos como por donde van todo el mundo, ¿cierto? La idea de la filosofía es que usted cuestione, como les digo, les decía anteriormente, que usted cuestione todo lo que está a su alrededor y que finalmente usted tenga la suficiente autonomía, la suficiente madurez racional para decir, bueno, finalmente, y si usted desde una postura filosófica dice, yo quiero creer en lo que dicen los medios de comunicación, es su postura, pero usted, después de haber de haber realizado, perdón, un ejercicio reflexivo, ¿cierto? Juicioso, concienzudo, pues finalmente si usted decide eso, vale, no hay ningún problema, ¿cierto? Estamos precisamente hablando de la discriminación, ¿cierto? Y en esa discriminación también entra la filosofía a hablar, ¿cierto? Porque la filosofía ha aportado tanto para la discriminación como para la no discriminación, y eso lo iremos viendo también, ¿listo? Entonces, vuelvo y les digo, me complace muchísimo estar acá entre ustedes, espero aportarles muchísimos elementos que les sirvan para su vida cotidiana, no solamente para la filosofía. Yo no les voy a pedir que ustedes se conviertan en filósofos porque no, pues es necesario, ¿cierto? Pero sí, el ejercicio, o más bien la invitación, es a eso, a que ustedes tengan una conciencia crítica, un criterio personal, bien fundamentado, bien argumentado. Entonces yo creo que eso lo van a ver en las actividades que tengan conmigo. Yo les voy a pedir mucho, muchísimo. Claramente les voy a dar una teoría, ¿cierto? Pero que ustedes esa teoría la pongan a jugar con sus propias experiencias, con sus propios quehaceres, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy importante. Yo también digo una cosa, y es que la filosofía es como las matemáticas. Solamente que usted en matemáticas tiene variables, ¿cierto? O tiene incógnitas, X, Y, ¿cierto? La filosofía trata con conceptos. Entonces, si usted no entiende un concepto, si usted no sabe cómo, en matemáticas, por ejemplo, cómo despejar X, entonces usted se pierde. Si usted no sabe aplicar el método necesario para una ecuación, digámoslo, asimismo va a suceder en la filosofía. Si usted no comprende un concepto, va a ser muy difícil que usted lo aplique. Entonces yo voy a tratar de ser obviamente muy clara, de hacer la filosofía lo más cercana a ustedes, a lo que nosotros vivimos normalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la invitación, esta es como la presentación también de la materia de filosofía, y pues aunque los de 11, por ejemplo, tal vez ya hayan visto o hayan tenido un acercamiento a la filosofía, yo sí considero que pues cada profesor tiene su metodología, tiene su forma de enseñar, entonces no todo lo que van a ver va a ser lo mismo, ¿sí? Aunque ya hayan visto ciertos temas, yo posiblemente le aporte datos nuevos,
puede que ustedes ya se hayan olvidado de lo que les enseñaron el año pasado, entonces por ahí van a tener como ese recorderis. Y los de décimo, yo espero eh, pues, invitarlos y seguirlos invitando precisamente a este camino que es muy pedregoso, realmente preguntarse, reflexionar no es un proceso chévere, no es el proceso más cómodo, ¿cierto? Porque estamos adaptados precisamente a llevar una vida llana, tranquila, sin cuestionarnos. El capitalismo, los medios de comunicación, el poder nos dice, tranquilo, viva su vida así como usted la está viviendo, no se cuestione, no se pregunte, tranquilos, viva tal como pueda. Entonces, no es el camino de la reflexión y de la filosofía, no es el más cómodo, pero sí es uno de los caminos más fructíferos. Y yo sé con el profesor José que la educación finalmente le da a usted las llaves para abrir las puertas a un nuevo futuro totalmente distinto. Entonces depende de ustedes el apropiarse de eso, nosotros les damos los elementos, ¿cierto? Ya ustedes verán cómo aplicar esos elementos, si los adaptan a su propia vida o si no, ¿cierto? Pero la idea es, nosotros les ponemos la invitación, ustedes ya, dependiendo de sus intereses, dependiendo de lo que ustedes quieren hacer con su vida, ¿cierto? De su proyecto de vida, eh, verán si la toman o no. Listo. Entonces, igual yo voy a tratar de invitarlos, de seducirlos con el discurso, de que ustedes se interesen por este cuento que para mí es tan apasionante. Y ya, eso sería como todo. Entonces ya dentro de 8 días que se explayen un poco los profesores en la explicación de los temas que están propuestos en las guías, pues yo entraría como a hacer la introducción general a la filosofía como tal. ¿Listo? A una historia primaria de la filosofía, más o menos podríamos decirlo, ¿listo? Entonces, les agradezco mucho y bueno, dentro de 8 días nos hablamos y nos escuchamos otra vez. Muchas gracias, Joana. Yo les voy a habilitar a los estudiantes el micrófono por si tienen que hacer alguna pregunta y al mismo tiempo se les va a habilitar el chat para colocar la asistencia. Recuerden, estudiantes, que el nombre debe ser completo y solo una vez. Entonces, vamos a habilitar ambos. Ya está listo para que si alguien desea hacer una pregunta, lo haga. Y de igual manera está habilitado el chat para que empiecen a colocar su asistencia. Vea, yo aprovecho para agradecer a Juan Camilo Medina por el aporte que hizo en la antioqueñidad con el noticiero, que quedó muy bonito. Muchas gracias, Camilo, que sé que está aquí, lo veo. Gracias por su aporte. Fue muy bueno el video, el noticiero que mostró. Muchas gracias. Profe, profe, buenos días. Era para decir que décimo también ha tenido, pues yo soy de décimo, y que décimo también ha tenido un acercamiento a la filosofía. Anteriormente con el profesor Edward, no sé si ya, pues, ya has hablado con él, ya también hemos tenido, y con Nelson también hemos tenido como acercamientos a la filosofía. Entonces, para pues, decirte que también tenemos como una idea más o menos de la filosofía. Estás muteada. No te escucho. No, no, Joana, no se te escucha. el audio. Qué vergüenza yo aquí hablando sola. Laura, Eh, Vargas. les contaba, les decía que ese dato me sirve muchísimo, sin embargo, dentro de 8 días hago como una introducción, volver como a ciertos datos que más que ustedes ya saben, ¿cierto? Y que ustedes me cuenten más o menos, tanto los de décimo y los de 11, qué temáticas han visto para yo poder adaptarme a lo que ustedes ya saben y no repetir contenidos que de pronto ya tienen en la memoria, ¿cierto? Sino traerles también cositas nuevas. Y de todos modos, yo también estaría retroalimentando un poco como las posturas de la profesora Miriam y también del profesor José, pues es que finalmente es el componente social
y están estas materias por la relación estrecha que tienen entre sí. Entonces yo creo que se podría trabajar también como de ese modo. Igual te agradezco muchísimo, muchísimo el dato y también voy a hablar con estos profes a ver cuál ha sido la introducción que ellos les han dado. Te agradezco mucho, Sara. Joana, le comento, es que acá el colegio desde sexto a 11 ven filosofía hace 2 años. Entonces, Ah, ok. una hora. O sea que Sí, está en todo el bachillerato, lo tiene como un área. No sé qué tan fuerte o no haya sido, pero hace 2 años se llegó a la conclusión que la filosofía era muy importante y que entonces, pues no, siempre es importante, sino que el colegio asumiera una hora, una intensidad horaria por cada grado de 1 hora. Y con mayor razón, pues el 10º y 11, que son los que van a ser sí, evaluados por el IPEX. Van a claro, permitirme un segundito. claro que sí. Muchachos, vean, yo quiero darle una punta y enhorabuena, enhorabuena lo que Joana les dice de preguntarse, de cuestionarse. Ustedes saben, muchachos, que yo soy a ratos, pero cuando me interesa que las cosas les lleguen a ustedes, yo soy muy claro y a veces hasta ordinario para decirles algunas cosas. Mire que lo que Joana acaba de decir de cuestionarse, de preguntarse el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, quién, dónde. Eso que Joana les acaba de decir es lo que yo les he dicho a ustedes a lo largo de todo el tiempo que llevo con ustedes. No traen entero, no traen entero. Detrás de ese no traen entero. Hay un montón de cosas de filosofía, pero en el fondo es eso, muchachos. Lo que le está proponiendo ella es eso, no tragar entero, es cuestionarse, es criticar, es analizar, es proponer. Entonces aprovecho para reforzar ese concepto que tú le das a los pelados de que hay que estar preguntándose por las cosas, porque esa es la razón de ser de la filosofía. Claro. Bueno, ya son las 11:15. Yo creo Ya que los estudiantes registraron toda su asistencia, entonces voy a dar por terminada ya el encuentro de hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovechado. abran Hasta los luego. micrófonos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Descansen luego. Chao, harto. profe. Abierta, hola. Muchas gracias. Sara, me gustan tus gafas, Sara. Ay, sí, está estrenando. No hace tiempo las tenía. ¿Dónde las compraste? ¿Dónde las compraste para yo ir allá a buscar una de esas? En el, ay, no sé, es como en un lugar en el centro donde hay un pasaje. Espero unos días y le digo. Ay, Que no solo. sé ¿Son cómo se llama el lugar. Sara, ¿son Dime. masculinas, femeninas o bisexuales? Muchachos, que Dios los bendiga, muchachos, a trabajar. Dígale que, eso no, que las gafas no discriminan a nadie. Ajá. Efectivamente, no discriminan, no discriminan. Otto, hágale a dormir. Usted pendejo. Chicos, hola. Ay,